El reloj marcaba las 5:30 de la mañana cuando Gabriela Montero abrió los ojos antes de que sonara la alarma. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las rendijas de las persianas de su elegante apartamento en el barrio de Sarrià-Sant-Gervasi, una de las zonas más exclusivas de Barcelona. Con 45 años recién cumplidos, Gabriela mantenía una disciplina férrea que la había convertido en una de las abogadas penalistas más respetadas de toda Cataluña. Se levantó con determinación, se vistió con su ropa deportiva de alta gama y preparó un café rápido mientras revisaba mentalmente la agenda del día. A las 6 en punto, como cada mañana, cerró la puerta de su apartamento y se dirigió hacia el parque de Montjuïc, un remanso de paz y naturaleza en medio de la ciudad condal. Para Gabriela, aquellos 5 kilómetros matutinos representaban mucho más que ejercicio físico. Aquel ritual diario, iniciado hace 3 años, coincidiendo con la finalización de su divorcio, se había convertido en un espacio sagrado de reflexión donde ordenaba sus pensamientos y planificaba sus estrategias para los complejos casos que defendía en los tribunales. «Buenos días, doña Gabriela», saludó Antoni, el anciano que cuidaba la entrada sur del parque, mientras abría la pequeña puerta lateral que daba acceso a los senderos menos transitados. «Parece que hoy el cielo no está de su parte», añadió señalando las nubes grises que presagiaban lluvia. «Buenos días, Antoni. No te preocupes, un poco de agua no me detendrá», respondió ella con una sonrisa, ajustándose los auriculares. La primera milla siempre era la más difícil, hasta que su cuerpo entraba en calor y su mente comenzaba a despejarse. Mientras recorría el sendero que serpenteaba entre pinos y cipreses centenarios, Gabriela repasaba mentalmente los detalles del caso López, un empresario acusado de fraude fiscal que juraba su inocencia. Los testimonios contradictorios, las pruebas circunstanciales, todo daba vueltas en su cabeza con precisión matemática. Durante estos momentos de soledad productiva, Gabriela dejaba de ser la doctora Montero, temida por fiscales y admirada por jueces, para convertirse simplemente en una corredora más, anónima y libre. Este pequeño detalle, esta liberación temporal de su identidad profesional, era lo que más valoraba de su rutina matutina. A medida que se internaba en la zona más boscosa del parque, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, formando pequeños charcos en el camino de tierra. El parque, normalmente concurrido incluso a esas horas tempranas, se encontraba prácticamente desierto debido al clima. Solo los más dedicados, como ella, se atrevían a desafiar la inclemencia del tiempo. Gabriela aceleró el paso, disfrutando de la sensación de las gotas frías contra su rostro acalorado. Fue entonces cuando lo notó. Un silencio inusual, apenas interrumpido por el suave rumor de la lluvia sobre las hojas. Ni pájaros, ni el murmullo lejano de la ciudad despertando. Nada. Algo en su instinto, el mismo que tantas veces la había salvado en los tribunales, le advirtió que algo no estaba bien. Redujo ligeramente la velocidad mientras sacaba el teléfono del bolsillo de su chaqueta impermeable, más por precaución que por verdadera alarma. Al doblar un recodo del camino, en la parte más aislada del recorrido donde los árboles formaban un túnel natural, una figura encapuchada surgió de repente desde detrás de un grueso tronco de pino. No tuvo tiempo de reaccionar. El hombre, cuyo rostro permanecía oculto bajo la capucha de una sudadera gris, se abalanzó sobre ella con una agilidad que contrastaba con su corpulencia. «Ni un sonido, abogada», susurró con voz ronca mientras colocaba una mano enguantada sobre su boca y la arrastraba fuera del sendero. «Un solo grito, y esto acabará muy mal para ti». El terror paralizó momentáneamente a Gabriela. ¿Cómo sabía que era abogada? ¿La había estado vigilando? Miles de preguntas se agolparon en su mente mientras el desconocido la empujaba con fuerza hacia un pequeño claro donde, parcialmente oculto entre la vegetación, un coche negro con los cristales tintados aguardaba con el motor en marcha. Gabriela sintió cómo el pánico se apoderaba de ella mientras el agresor la arrastraba hacia el vehículo. El hombre, que más tarde sería identificado como Enrique Ferrer, un exconvicto con un historial de robos y secuestros express, la sujetaba con una fuerza brutal. Su plan era simple pero eficaz.
No solo robarle sus pertenencias, sino también llevarla a varios cajeros automáticos para vaciar sus cuentas antes de abandonarla en algún lugar remoto. He estado observándote durante semanas, abogada. Sé exactamente quién eres y lo mucho que podrás pagar por tu libertad, susurró mientras intentaba inmovilizarla contra el suelo húmedo por la lluvia que ahora caía con más intensidad. La mente de Gabriela, entrenada para mantener la calma en situaciones de extrema presión, evaluaba frenéticamente sus posibilidades. No llevaba objetos que pudieran servirle como arma y el parque estaba completamente desierto debido a la tormenta. Sus gritos, si lograba emitir alguno, serían ahogados por el fragor de la lluvia contra las copas de los árboles. «No compliques más las cosas», continuó Enrique mientras la arrastraba por el barro. «Solo necesito que me acompañes un par de horas y luego podrás volver a tu vida de lujos». Fue entonces cuando sucedió algo totalmente inesperado. Un ladrido agudo cortó el aire húmedo seguido de un gruñido amenazador. De entre los arbustos surgió un perro de tamaño mediano, de pelaje color caramelo con manchas blancas. Era uno de esos perros callejeros que solían merodear por el parque en busca de las sobras que dejaban los visitantes. Gabriela lo había visto en algunas ocasiones durante sus carreras matutinas, siempre manteniendo una distancia prudente de los corredores. Algunos trabajadores del parque le daban restos de comida, pero el animal siempre había mostrado un carácter esquivo, típico de quien ha conocido más el desprecio que el cariño humano. Sin embargo, algo en la escena que estaba presenciando debió despertar un instinto protector en el animal. Sin previo aviso se lanzó contra Enrique con una ferocidad inusitada, clavando sus colmillos en el brazo con el que sujetaba a Gabriela. El grito de dolor del agresor rompió el silencio del bosque. Sorprendido por el ataque, soltó a Gabriela, quien cayó al suelo aprovechando la confusión. El perro, lejos de retroceder, intensificó su ataque mordiendo ahora la pierna de Enrique, quien intentaba desesperadamente librarse del animal. «¡Quítamelo de encima! ¡Llama a este maldito perro!», gritaba mientras intentaba patear al animal, que esquivaba los golpes con una agilidad sorprendente para volver a atacar con renovada furia. Gabriela, recuperando el control de la situación, logró extraer su teléfono móvil del bolsillo de su chaqueta. Con manos temblorosas, marcó el número de emergencias. «Necesito ayuda urgente», explicó con la voz entrecortada por el miedo y la adrenalina. «Estoy en el parque de Montjuic, en la zona elevada cerca del mirador. Un hombre ha intentado secuestrarme». Mientras daba los detalles de su ubicación, no podía apartar la mirada de la escena que se desarrollaba ante ella. El perro, en una demostración de valentía que parecía impropia de un animal callejero, mantenía a raya a su agresor, quien ahora sangraba profusamente de varias heridas en brazos y piernas. «Por favor, dense prisa», suplicó a la operadora. «Hay un perro atacando al agresor, pero temo por su vida si continúa así». Los minutos que siguieron parecieron eternos. La lluvia arreciaba, formando un telón de agua que dificultaba la visibilidad. Enrique había logrado replegarse contra un árbol, pero el perro, en lugar de continuar su ataque, adoptó una postura defensiva, colocándose estratégicamente entre el criminal y Gabriela. Sus gruñidos profundos y amenazadores dejaban claro que cualquier intento de acercarse a la mujer sería recibido con una nueva oleada de dentelladas. «No te muevas», le ordenó Gabriela a su agresor, recuperando parte de su autoridad habitual. «La policía está en camino». 8 minutos después del aviso, el sonido de sirenas rompió la monotonía de la lluvia. 2 coches patrulla accedieron al parque por uno de los caminos de servicio, seguidos de cerca por una ambulancia. Los agentes, con armas en mano, se aproximaron cautelosamente a la escena. «¡Policía! ¡No se mueva!», gritó uno de ellos, apuntando a Enrique, quien levantó las manos en señal de rendición. El perro, sin embargo, mantenía su postura defensiva, ahora gruñendo tanto a Enrique como a los recién llegados. Sus ojos, de un ámbar profundo, pasaban de unos a otros, evaluando el peligro. «Tranquilo», susurró Gabriela, dirigiéndose al animal con un tono suave que contrastaba con la tensión del momento. «Ya estamos a salvo». Para sorpresa de todos, el perro pareció entender. Con cautela,
Se aproximó a Gabriela y se sentó a su lado, mientras los agentes procedían a esposar a Enrique, quien requirió atención médica inmediata por las múltiples heridas causadas por el animal. Mientras los paramédicos atendían también a Gabriela, revisando posibles lesiones, uno de los policías se acercó con expresión preocupada. «Señora Montero, tenemos un protocolo para estos casos», explicó con tono oficial. «El perro ha atacado a una persona y debemos llamar al control de animales. Si no tiene dueño y dado el nivel de agresividad mostrado, la realidad cayó sobre Gabriela como un jarro de agua fría. Según explicaba el oficial, el perro callejero que acababa de salvarle la vida sería capturado y muy probablemente sometido a un protocolo de evaluación que podría terminar con su sacrificio, especialmente tras haber mostrado comportamiento agresivo hacia un humano. Lo siento, son las normas municipales», continuaba explicando el agente mientras observaban cómo se acercaba una furgoneta blanca con el logo del Ayuntamiento de Barcelona y las palabras Control Animal rotuladas en el lateral. Un perro sin dueño que ha atacado a una persona debe ser evaluado y si se determina que representa un peligro, Gabriela miró al animal, que permanecía sentado junto a ella, ahora tranquilo, pero alerta. Sus ojos ámbar le devolvieron la mirada con una inteligencia que parecía trascender la barrera entre especies. En ese instante, sin pensarlo dos veces, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Este perro es mío», afirmó con la misma convicción con la que defendía a sus clientes en los tribunales. Se escapó de su correa mientras corríamos juntos. El policía la miró con escepticismo. «¿Tiene alguna prueba de propiedad? ¿Microchip, documentación?» «Todavía no», respondió sin titubear. «Lo adopté hace poco de un refugio. Estaba en proceso de regularizar su situación. Los funcionarios del control animal, que ya se aproximaban con una red de captura, se detuvieron ante la declaración de Gabriela. El jefe del equipo, un hombre de mediana edad con expresión cansada, se acercó a ella. «Señora, entiendo su situación, pero aún así necesitamos llevar al animal para una evaluación. Ha atacado a una persona, y aunque fuera en defensa, debemos seguir el protocolo». «Lo entiendo perfectamente», respondió Gabriela, utilizando su tono más profesional. «Pero exijo estar presente durante todo el proceso. Y quiero que conste que este perro actuó en defensa propia y de terceros, un principio reconocido en nuestro Código Penal». El camino legal que Gabriela emprendió en los días siguientes fue tan intenso como cualquiera de los casos de alto perfil que había defendido a lo largo de su carrera. Convertida ahora en abogada de su inesperado salvador, al que había bautizado como Justo, presentó una petición de emergencia ante el juzgado contencioso administrativo para evitar cualquier decisión irreversible sobre el animal. Su despacho, habitualmente ocupado por expedientes de fraude fiscal y delitos de cuello blanco, se transformó en un centro de operaciones para la defensa canina. Sus ayudantes, sorprendidos por la pasión con la que Gabriela abordaba el caso, bromeaban diciendo que nunca la habían visto tan involucrada personalmente. «Es diferente», explicaba ella mientras revisaba la legislación sobre tenencia responsable de animales. «Cuando defiendes a alguien que puede hablar, expresarse, el trabajo es más sencillo. Justo no puede contarnos su versión de los hechos. Depende completamente de mí». Para fortalecer su caso, Gabriela recurrió a testimonios de personas que frecuentaban el parque de Montjuïc. Antoni, el guardia de la entrada sur, confirmó que el perro llevaba al menos 2 años en la zona y que, a pesar de ser callejero, nunca había mostrado comportamiento agresivo hacia los visitantes. «Solía darle restos de mi bocadillo cada mañana», declaró el anciano en un affidavit. «Siempre fue un animal tranquilo, algo desconfiado con los extraños, pero jamás le vi mostrar los dientes a nadie». Otros testimonios similares fueron recogidos: vendedores ambulantes, jardineros del parque, incluso otros corredores habituales. Todos coincidían en que el perro, aunque independiente, nunca había supuesto una amenaza. Paralelamente, Gabriela contrató a Manuel Serrano, uno de los veterinarios comportamentales más respetados de Barcelona, para que evaluara a Justo durante su periodo de cuarentena obligatoria en las instalaciones municipales. «Lo que tenemos aquí», explicó el doctor Serrano tras varias sesiones de observación,
Es un caso clásico de comportamiento defensivo selectivo. El animal no muestra agresividad general, sino una respuesta específica ante lo que percibe como una amenaza clara. La forma en que se posicionó entre usted y su agresor demuestra un instinto protector muy desarrollado, algo poco común en perros que no han sido entrenados específicamente para ello. El informe pericial, meticulosamente detallado, se convirtió en la piedra angular de la defensa de Gabriela. Mientras tanto, el caso había captado la atención de los medios locales. La abogada y el héroe de cuatro patas titulaba el periódico La Vanguardia, mientras que programas de televisión como Barcelona Directo dedicaban segmentos enteros a la historia. La presión mediática jugó a favor de Gabriela, creando un movimiento de apoyo ciudadano que inundó las redes sociales con el hashtag Justicia para Justo. Pequeñas manifestaciones se organizaron frente al ayuntamiento, exigiendo una revisión de los protocolos municipales sobre animales callejeros implicados en incidentes. El punto culminante llegó 3 semanas después del incidente, cuando el juez Ramón Casals, conocido por su rigor y objetividad, convocó una audiencia final para decidir sobre el destino de Justo. La sala estaba abarrotada de periodistas, activistas por los derechos de los animales y ciudadanos conmovidos por la historia. Gabriela, vestida con su traje más formal, ocupó su lugar como si se tratara del juicio del siglo. A su lado, una fotografía de Justo, ya que el animal no podía estar presente en la sala. «Señoría», comenzó con voz clara y firme, «hoy no defiendo a un cliente habitual. Defiendo a quien me defendió a mí cuando más lo necesitaba. Y más importante aún, defiendo un principio fundamental de justicia, el reconocimiento de que la vida, en todas sus formas, merece protección cuando actúa en defensa del bien». Durante casi 2 horas, Gabriela expuso argumentos legales, precedentes judiciales y evidencia científica sobre el comportamiento canino. El representante legal del ayuntamiento, visiblemente incómodo por la presión pública, apenas pudo articular una defensa basada en tecnicismos administrativos. Cuando el juez Casals tomó la palabra, el silencio en la sala era absoluto. Este tribunal, tras examinar exhaustivamente la evidencia presentada, declaró el juez Casals, con voz pausada pero firme, ha llegado a la conclusión de que el animal conocido como Justo actuó siguiendo un instinto protector natural ante una situación de peligro real, tanto para sí mismo como para la señora Montero. El magistrado hizo una pausa, ajustándose las gafas mientras repasaba sus notas. Por tanto, concedo la custodia oficial del animal a doña Gabriela Montero, bajo las siguientes condiciones: adiestramiento adecuado certificado, revisiones veterinarias trimestrales durante el primer año y la instalación de un microchip identificativo en el plazo de 1 semana. La sala estalló en aplausos. Gabriela, habitualmente impasible ante los veredictos, sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Había ganado muchos casos importantes a lo largo de su carrera, pero ninguno le había proporcionado una satisfacción tan profunda. Tras completar los trámites administrativos, Gabriela pudo finalmente llevar a Justo a casa. El apartamento que durante 3 años había sido un refugio de silencio y soledad tras su divorcio, se transformó con la presencia del perro. Los espacios antes inmaculados ahora mostraban señales de vida. Un cuenco de agua en la cocina, un cojín especial junto al sofá, juguetes esparcidos estratégicamente por varias habitaciones. La adaptación no fue sencilla. Justo, acostumbrado a la vida en la calle, necesitaba tiempo para confiar plenamente en su nuevo entorno. Las primeras noches fueron especialmente difíciles, con el perro despertándose sobresaltado, como si aún necesitara estar alerta ante posibles peligros. «Estás a salvo aquí», le susurraba Gabriela en esos momentos, acariciando suavemente su pelaje caramelo. «Estamos a salvo los dos». Poco a poco, una rutina comenzó a establecerse. Cada mañana, a las 6 en punto, Gabriela y Justo salían a correr juntos por el parque de Montjuic. El animal, ahora equipado con una elegante correa roja y una placa identificativa, trotaba orgullosamente junto a su dueña. Los madrugadores habituales del parque sonreían al reconocer a la famosa pareja que había aparecido en los periódicos.
Las carreras matutinas adquirieron un nuevo significado para Gabriela. Ya no eran simplemente un escape del estrés o un momento de soledad productiva. Ahora representaban un acto de afirmación, una celebración diaria de aquel vínculo inesperado forjado en el peligro. En el ámbito profesional, la experiencia también dejó una huella profunda. Gabriela, conocida por su defensa férrea de acusados de delitos financieros y corporativos, comenzó a aceptar casos pro bono relacionados con la protección animal. Su primer cliente en esta nueva área fue una pequeña organización local dedicada a la rehabilitación de perros abandonados, que enfrentaba problemas legales para mantener su refugio. «Considéralo mi forma de devolver lo que recibí», explicó a la sorprendida directora del refugio cuando se ofreció a representarlos gratuitamente. El caso de Gabriela y Justo también tuvo un impacto significativo a nivel municipal. El Ayuntamiento de Barcelona, presionado por la opinión pública y consciente del precedente judicial, implementó una revisión completa de sus protocolos sobre animales callejeros. Las nuevas normativas establecían evaluaciones comportamentales obligatorias antes de cualquier decisión drástica y promovían programas de adopción responsable en lugar de sacrificio. 6 meses después del incidente en el parque, Gabriela fue invitada a dar una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. El auditorio estaba completamente lleno. Estudiantes, profesores y profesionales del derecho se habían reunido para escuchar a la prestigiosa abogada hablar sobre su especialidad: estrategias de defensa en casos complejos de fraude. Sin embargo, para sorpresa del público, Gabriela decidió abordar un tema diferente: la justicia más allá de lo humano, reflexiones sobre derechos y responsabilidades interespecies. La verdadera medida de un sistema legal, concluyó tras una hora de apasionada exposición, no está en cómo protege a los poderosos, sino en cómo defiende a quienes no pueden defenderse por sí mismos, ya sean personas vulnerables o seres de otras especies que comparten nuestro mundo. Mientras tanto, Enrique Ferrer enfrentaba las consecuencias de sus actos. Condenado por intento de secuestro y robo con violencia, cumplía una pena de 6 años en la prisión de Camp Bryans. Las cicatrices en su brazo y pierna, resultado de las mordeduras de Justo, le recordaban diariamente cómo su plan había sido frustrado por un héroe improbable. En una irónica vuelta del destino, Gabriela había actuado como abogada asistente de la acusación en el juicio contra Enrique, aportando un testimonio detallado y contundente que había sido crucial para asegurar su condena. En una tarde especialmente fría de invierno, mientras trabajaba en su despacho en casa, Gabriela observaba a Justo dormido plácidamente sobre su alfombra favorita junto a la chimenea encendida. El contraste entre la vida que llevaba antes y la actual le parecía casi surrealista. Su teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era una llamada del Centro de Bienestar Animal Municipal. «Señora Montero», dijo la voz al otro lado, «disculpe la molestia. Tenemos un caso complicado. Un perro ha sido rescatado de una situación de maltrato y necesita un hogar temporal mientras se resuelve el proceso legal contra sus antiguos dueños. Pensamos en usted porque...» «Cuéntenme más», interrumpió Gabriela mientras Justo levantaba la cabeza, como si entendiera perfectamente la conversación. De camino al Centro de Protección Animal, con Justo en el asiento del copiloto, Gabriela reflexionaba sobre los extraños caminos del destino. Hacía un año, era una mujer solitaria enfocada exclusivamente en su carrera. Ahora se dirigía a conocer a un posible segundo inquilino canino para su hogar, acompañada por quien se había convertido en su más leal compañero. «¿Qué opinas?», le preguntó a Justo, quien respondió con un ladrido entusiasta. «Sí, yo también creo que es lo correcto». Al llegar al centro, una trabajadora los recibió con una sonrisa de reconocimiento. «Es por aquí, señora Montero. Está algo asustado, pero creo que ustedes dos podrán ayudarle a confiar de nuevo». Mientras seguía a la mujer por el pasillo que conducía a los cheniles, Gabriela sintió una certeza absoluta. Su vida había cambiado para siempre aquella lluviosa mañana en el parque, y no podría estar más agradecida por ello. «Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la historia de Gabriela y Justo haya tocado vuestros corazones».
Si os ha emocionado esta aventura de valentía y segunda oportunidad, no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro me gusta en el vídeo. Cada interacción nos ayuda a seguir creando. Cada día traemos nuevas historias conmovedoras sobre las vueltas que da la vida, así que explorad nuestro contenido y encontrad vuestra favorita. Y por supuesto, nos encantaría conocer vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido este vínculo especial entre Gabriela y Justo? Contádnoslo en los comentarios. Nos vemos mañana con otra historia que os llegará al alma.